Queridos hermanos, sean bienvenidos a estos diálogos desde la fe. Mi nombre es Mariano Torrén y hoy vamos a compartir la quinta entrega de este curso de Cristología titulado La luz brilla en las tinieblas. Y estamos hablando de los evangelios, de las principales fuentes que nos hablan de la vida de Jesús. Y vamos a comenzar esta entrega distinguiendo tres etapas en la formación de los evangelios. En primer lugar, podemos hablar de una etapa previa que es la predicación oral de Jesús. La enseñanza de Jesús no tenía un carácter progresivo, teórico, sino que era una enseñanza práctica vinculada a cuestiones de la vida cotidiana, naciendo esta predicación muchas veces de preguntas que le realizaban sus oyentes. Existe un trasfondo histórico que es propio de la cultura judía en la ausencia de testimonio escrito de parte de Jesús. Todos los rabinos del tiempo de Cristo, rabinos cuyas enseñanzas básicamente eran interpretaciones de la ley de Moisés, tenían prohibido por derecho consuetudinario. Voy a hacer una aclaración. Cuando hablamos de el derecho consuetudinario, estamos hablando de normas jurídicas que no están escritas, pero que se aceptan porque se han vuelto costumbre cumplirlas. O sea, estas normas se desprenden de hechos que se han ido repitiendo en el tiempo en territorios concretos. Estos rabinos en aquel tiempo tenían de esta forma prohibido escribir los comentarios que se hacían de la escritura, por una cuestión de respeto a Dios. Los discípulos de los rabinos tenían que aprender de memoria no solamente los textos sagrados, sino también los comentarios de los maestros. En aquel tiempo todo se confiaba a la memoria, al punto de que las sentencias, opiniones, parábolas, los proverbios, los cuentos más famosos de los rabinos, pronunciados en el periodo que va del año 175 a.C. hasta el 220 después de Cristo, recién comienzan a pasarse por escrito cuando estuvo claro entre los judíos qué libros debían considerarse sagrados y cuáles no, o sea, unos 200 años después de la muerte de Jesús. Concretamente, en la época de Jesús, solamente una décima parte de la población sabía leer y escribir. Y la información relevante para la comunidad siempre era transmitida de forma verbal, sin la necesidad de una redacción definitiva y de fijar literariamente su contenido. Pero no quiero que esto invite a ningún tipo de confusión. Que las informaciones se difundieran de forma oral no tiene que llevarnos a pensar que el contenido sea impreciso, sea, si se me permite una expresión, irresponsable. Muy por el contrario, eran transmisiones sumamente efectivas porque daban cuenta de la memoria colectiva y de los recuerdos más significativos de cada comunidad. Los recuentos orales en aquellos tiempos tenían un papel protagónico, porque al anteriormente mencionado aprendizaje de memoria de los textos y de los mensajes más significativos de los rabinos por parte de los discípulos, se añadía, por ejemplo, en los niños de la cultura helénica, la memorización de las obras de Homero desde la temprana edad de 7 años. Estamos entonces ante un arte de aprender y retener que estaba vinculado a un arte de hablar
por así decirlo, que estaba cimentado sobre el ritmo y la mnemotécnica, con un abanico de trucos pedagógicos que estaban previstos para ayudar a la persona a recordar con precisión. Era entonces muy habitual recurrir a la antítesis, a los paralelismos, al punto de que el propio Evangelio nos muestra a Jesús empleando este tipo de recursos. Leo, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Esto es un ejemplo muy concreto de este tipo de paralelismos. Mientras que, por ejemplo, todo el Sermón de la Montaña, tal cual como lo refiere San Lucas en el capítulo 6, con su sucesión de bienaventuranzas, de maldiciones, es una referencia ineludible del proceso de antítesis. Luego de la ascensión al cielo de Jesús, comienza la predicación de los apóstoles. Y acá podemos distinguir tres modos de predicar. Por un lado, la evangelización a los paganos para que se conviertan al cristianismo, denominada catequesis catecumenal. Por otro lado, la predicación orientada a la instrucción de los bautizados, llamada catequesis bautismal. Y la predicación para formar a los cristianos en lo concerniente a las celebraciones litúrgicas, fundamentalmente en la Eucaristía. A su vez, en esta predicación se distinguen tres grandes tradiciones. La de Pedro, reflejada en el Evangelio de San Mateo, predicación que tuvo lugar en Palestina y luego en Antioquía y en Roma. La predicación de Pablo, desarrollada en los viajes del apóstol por Asia Menor, por Grecia, posteriormente también en Roma, y la predicación de San Juan en Palestina y en Asia Menor. Hay otro aspecto que hizo que en aquel momento la redacción por escrito de los evangelios fuera algo necesario, que era la proliferación de testimonios acerca de Jesús. Para dar una idea, entre el año 60 y el año 200 se escribieron unos 20 relatos con el tema de la vida o de las palabras de Jesús, y esto sin contar aquellos textos que han desaparecido sin dejar rastro alguno, por lo cual la cantidad podría ser aún mayor. Tenemos entonces una crónica referente a Cristo como mínimo cada 7 años durante ese periodo de tiempo. Nosotros hoy, viviendo en lo que podríamos denominar la era de las biografías autorizadas o no, esto puede parecernos una cifra insignificante, pero en aquel tiempo era una cantidad enorme de testimonios acerca de la figura de una persona. Entre tantas voces queriendo aportar su mirada sobre Jesús, aquellos que habían sido testigos o compañeros de ruta de los auténticos testigos se vieron obligados a dejar por escrito un testimonio válido y confiable acerca de Cristo. No por nada, San Lucas comienza su evangelio refiriéndose a que varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron en clara referencia a la vida de Jesús. Cierro de esta manera esta nueva entrega del curso. Sean ustedes muy bendecidos.